Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Pique, el programa de Lancelot Televisión que busca entretenerles, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de conocer de forma más profunda temas de interés, de controversia social. El Pique pretende hacerles llegar cada jueves un tema de actualidad y controversia a través de dos protagonistas, nuestros dos invitados, que miran el tema en cuestión desde distinta perspectiva. Así conoceremos lo que tiene de bueno y de malo y quiénes y por qué entiende que es tan bueno o tan malo. Ya saben, se trata de hacerles 8 preguntas de 1 minuto cada una y réplica de medio minuto para el participante que interviene en primer lugar para compensar que el segundo habla sabiendo ya sus argumentos. Y lo hacemos de forma directa, sin rodeos y con muchas ganas para no apagar nosotros la llama que atesoran nuestros invitados con sus planteamientos tan distintos y distantes. Les hablamos de un tema nuevo. Entramos en ese tema sin más explicaciones. Ya saben ustedes que estamos también en medio de una enorme crisis económica que ha tenido entre sus peores consecuencias para los españoles y para los canarios por extensión una destrucción de empleo tan frustrante como histórica, que deja un paro en España cercano a los 5 millones de personas. En Canarias superan las 300.000 y en Lanzarote son 17.000 las personas que están paradas. Ante esa realidad, el gobierno español, liderado por Mariano Rajoy, decidió hacer la enésima reforma laboral. Algunos dicen que se hace para favorecer el despido y acabar con los derechos de los trabajadores, especialmente la parte sindical y la masa trabajadora es la que piensa así, y otros afirman que son las medidas necesarias para crear empleo en España. Reforma laboral sí, reforma laboral no. Ese será el tema que debatiremos esta noche y lo vamos a hacer con dos contendientes dialécticos que conocen el tema, que defienden posiciones distintas. Lógicamente tiene que ser así para estar en este pique, porque nadie se pica si está de acuerdo, aunque cualquiera sabe, a veces hasta estando de acuerdo nos picamos. Tenemos con nosotros hoy para debatir la reforma laboral, en representación del no a esa reforma, al secretario general insular de la Unión General de Trabajadores de Lanzarote, César Reyes. Buenas noches. Muy buenas noches, don Manuel. ¿Qué tal está el mundo laboral? Pues evidentemente preocupado y esperando que salgamos de esta situación lo antes posible, pero que salgamos todos. En la otra esquina tenemos a un representante empresarial, tenemos al presidente de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, a Juan de León. Juan de León, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿El mundo empresarial funciona? Bueno, el mundo empresarial llevamos algo más de 5 o 6 añitos, desde 2009, padeciendo una crisis tremenda y yo creo que, bueno, que este año va a ser todavía mucho más fuerte si cabe, ¿no? Conocemos ya a los dos púgiles dialécticos y ahora ya toca el debate del pique. El pique en sí, empezaremos por César Reyes. Ya saben ustedes, las preguntas son 8 preguntas, las mismas para los dos. Saben también que es 1 minuto por pregunta, acaba uno y sigue el otro. 1 minuto por pregunta y réplica de medio minuto para el primero. Empezamos ya y empezamos, como les decía, con César Reyes, con una pregunta facilona, que no es un examen, pero hay que aprobarlo. ¿Qué es para usted esta reforma laboral? ¿Cómo la define? Pues evidentemente nosotros las definimos desde las organizaciones sindicales como un retroceso, como un atraso total y absoluto en los derechos de los trabajadores, es volver 30 años atrás y que dejan una clara indefensión y desprotección a los trabajadores y que por lo tanto lo único que ha hecho es venir a dar soluciones o a incrementar un problema más allá de lo que es la contratación de trabajadores por parte de las empresas y del sector público, y que lo que va a traer, ya lo dice los mismos que la han creado, que es el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy, que en estos momentos nos está poniendo con 600.000 desempleados más a lo largo de este próximo año 2012 y que evidentemente no va a crear empleo ni lo va a generar en unas condiciones dignas de trabajo que permitan que el trabajador a partir de este momento se tenga una confianza y permita que haya un consumo y que por lo tanto genere economía que lleve a mayor contratación y nos saque de donde estamos, que evidentemente no nos va a sacar esta situación, esta reforma laboral. Juan de León.
Bueno, la reforma laboral la podríamos definir entre pues, un contrato entre el sector empresarial y los sectores sindicales, ¿no? Prácticamente es lo que se va consiguiendo durante muchos años entre ambos estamentos, ¿no? Yo sí tendría que decir que esta reforma laboral estuvieron varios meses el sector sindical y el sector patronal intentando de llegar a algún tipo de acuerdo y no lo consiguió. Es verdad que al final el tema tuvo que zanjarlo el gobierno de Mariano Rajoy, pues apelando a lo que ya conocemos, que le intentaremos desgranar a lo largo de esta entrevista, y que es una reforma amplia donde tenemos que decidir que tanto favorece al sector empresarial como también a los trabajadores. César Reyes, réplica. No, nosotros entendemos que la balanza por parte de esta reforma laboral se gira a favor de la parte empresarial y que en ningún momento ampara a los trabajadores. Es más, es un recorte de los derechos, como decía anteriormente, y un recorte y un retroceso en los derechos de los trabajadores, pero también en los derechos sociales, como vemos la capacidad negociadora entre empresarios y trabajadores o entre administración y trabajadores a través de la representación sindical, porque una de las principales bases que juega es acabar con la negociación colectiva que tantos años nos ha costado, ¿no? Esa era la primera pregunta, ya ven cuál es la dinámica, respuesta de 1 minuto cada uno y réplica del siguiente. Vamos rápidamente a la segunda pregunta. Usted, Juan de León, como representante empresarial, está a favor de esta normativa, de esta modificación, pero la pregunta ahora es, ¿qué es lo peor que tiene esta ley? Bueno, vamos a ver, tenemos que empezar diciendo de que esta reforma laboral se basa más en el despido que lo que es en las ayudas que en este caso el sector patronal estaba demandando. Con la reforma laboral lo que demandábamos era ayudas al sector empresarial. ¿Por qué digo ayudas? Porque con este tipo de ayudas lo que vamos a intentar de conseguir es crear mucho más empleo. Y si creamos más empleo, pues se va a dinamizar mucho más la economía. Y si dinamizamos la economía, pues intentaremos de salir lo más rápido posible de la crisis. Digo esto porque hay que recalcar que solamente esta reforma laboral se habla del despido. Y hay que decir que un empresario no piensa nunca en la vida está pensando en despedir a una persona. Todo lo contrario, un empresario cuando viene a hacer un contrato con un empleado, con el posible empleado, lo que tiene es ilusión por contratar a una persona que esté cualificada, formada y por supuesto que le saque su empresa adelante. Nunca hablamos de despido y por supuesto lo que nunca hablamos es de indemnización. Y César Reyes. Bueno, las cifras desafortunadamente nos dicen y nos muestran lo contrario, todo lo contrario. Vemos cómo el nivel de despidos cada día aumenta más. En estos momentos lo único que facilita el despido y el amplio margen que da para un despido objetivo por parte de la reforma laboral, que en este momento te permite despedir por causas de bajas laborales, que en estos momentos estamos viendo cómo se está utilizando por parte del sector empresarial. Ha crecido el número de despidos objetivos a lo largo de este último mes y que lejos de la realidad del mantenimiento del empleo, que es lo que se pretendía con cualquier reforma laboral, que es mejorar las circunstancias y crear empleo, esta reforma laboral nos va a traer más desempleo y está permitiendo a los empresarios despedir más barato y que por lo tanto abarata el despido. Y también, como no, decir que también en estos momentos por parte del gobierno lo que se ha planteado es acabar con la negociación colectiva, que es lo que nos ha permitido a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de este país mantener unos convenios colectivos dignos y que nos permitan a todos los trabajadores y trabajadoras tener las mismas condiciones de trabajo en las empresas, ¿no? Juan de León, réplica. Bueno, sobre las bajas laborales, yo no sé si al final la reforma laboral lo que va a conseguir es de que... Quiero decir una cosa, o sea, tenemos que partir de la base de que hay buenos empresarios, malos empresarios. Y tenemos que partir de la base de que tenemos buenos empleados y malos empleados. Entonces, ¿qué es lo peor? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando, perdón, de las bajas laborales? Pues a lo mejor lo que conseguimos con esta reforma laboral es que aquellas personas que están acomodadas y que se han sentado en el sillón, pues consigan ponerse las pilas y ponerse al día. Gracias. Se acaba el tiempo de esta segunda pregunta, pero la tercera tiene mucho que ver con la segunda, aunque es exactamente lo contrario. Hablábamos ahora de qué era lo peor de esta reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el gobierno español, y ahora la pregunta es la contraria, y empezamos por César. ¿Qué es lo mejor que tiene esta reforma? Pues mire, lamentablemente, y viendo los 60 y tantos folios que tiene esta reforma laboral, que nosotros entendemos que es un pago de un compromiso anterior a las elecciones de noviembre del 2010,
un pago de un compromiso que mantenía el Partido Popular con los empresarios de abaratar el despido, cosa que en su totalidad desmintió durante todo el periodo de campaña por parte del Partido Popular, donde decía que no se iba a abaratar el despido en este país. También decían que no se iban a subir los impuestos y en el minuto 1 no los han subido a todos los españoles, sobre todo a la clase trabajadora. Pues nos hemos visto que en esos 67 tantos folios no hay ni una sola medida que favorezca al trabajador o trabajadora de este país. Es más, en todos los puntos hay un retroceso claro y manifiesto de los derechos que han costado 30 años conseguir a lo largo de esta lucha sindical que venían por compañeros anteriormente y que por lo tanto no hay ni un solo punto de esta reforma laboral que nos favorezca porque ni crea empleo estable ni de garantía, ¿no? Tiempo para Juan de León. ¿Qué es lo mejor? Hombre, tendríamos que leernos los 60 y pico folios que tiene la reforma laboral, pero yo querría matizar 2, 3 puntitos que creo que al sector empresarial son importantes. Esta reforma laboral lo que le da es más facilidad al empresario pues, para poder cambiar turnos, poder cambiar jornadas, poder cambiar movilidades. O sea, yo tengo una empresa en Puerto del Carmen y ese empleado no me lo puedo llevar a Costa Teguise porque no me lo permite ese convenio que tengo firmado con el empleado. Entonces, en este caso, pues da más movilidad al empleado pues, para poder pues, utilizarlo en las empresas donde los tenemos y, por ejemplo, oye, mañana se me pone enfermo uno en Playa Blanca, pues poder llevarlo y poder movilizarlo, ¿no? Me gustaría también decir de que hay un contrato que también lo entendemos que es importante, que es un contrato para las pymes y los emprendedores, donde tiene una serie de garantías tanto para el empleado como para el empresario. Y también, bueno, pues que se ha creado un derecho a los trabajadores que es pagado por los empresarios, que son 20 horas de formación para el empleado. Eso es tremendamente importante. Réplica para César. Mire, evidentemente la movilidad funcional ya estaba establecida en los convenios colectivos a través de los acuerdos sectoriales en diferentes ámbitos y aquí en Lanzarote, que estamos hablando de un ámbito como puede ser el turístico, pues esto ya estaba reflejado lo que es la movilidad o la disponibilidad horaria del trabajador. En este caso, nosotros sí queremos dejar patente y claro que lo que se ha hecho es retroceder en cuanto al derecho del trabajador para conciliar la vida laboral y familiar, una ley de reciente creación y que en estos momentos este gobierno pues la ha cercenado por completo y que nos ha dado sin capacidad, ¿no? Juan de León, entramos en la cuarta pregunta. ¿Se puede despedir tan fácilmente con esta reforma laboral? ¿Se puede poner en la calle sin razón, sin motivo y a como le apetezca al empresario, a un trabajador, a partir de la aprobación de esta reforma laboral? A ver, yo no creo que se pueda despedir tan fácilmente. Tenemos que partir de la base, y vuelvo otra vez y me repito a lo mismo, que el empresario, hasta el día de hoy o hasta el día de mañana, podrá seguir despidiendo de alguna manera o de otra, objetivo, improcedente, o sea, de varias maneras. El empresario cuando le sobra, cuando esa persona, ese personal que tiene no le es eficaz, pues busca las maneras que tiene a su alcance. ¿Qué ha conseguido con esta reforma laboral? Rebajarlo un poquito, quizás equipararnos con la Unión Europea. Antes, el improcedente estábamos hablando de 45 días por año trabajado con una totalidad de 42 meses. Ahora nos vamos a 33 días y con una totalidad de 24 meses. Estamos hablando de que sí, es verdad, hay una bajada. ¿Por qué? Porque eso lo que va a intentar es el empresario, este empresario que está al día de hoy tremendamente ahogado, un empresario que a lo mejor con este tipo de facilidades que no van a ser las buenas, no van a ser las que necesita el sector empresarial, pues puede eliminar a esa persona que le está haciendo César Reyes. Mire, el amplio abanico que hay en estos momentos para que los empresarios puedan despedir es total y absoluto. En estos momentos, medidas como las bajas laborales, la incapacidad del trabajador para sumarse a las nuevas tecnologías o tan siquiera un hecho como puede ser el que el trabajador se vea imposibilitado para un cambio de puesto de trabajo al cual la empresa le haga incorporarse, pues evidentemente eso es un motivo de despido de 20 días por año. El despido improcedente en este caso tenemos la completa seguridad que no se va a llevar a él porque es tan amplio el abanico para el despido procedente de 20 días que ningún empresario va a despedir improcedentemente a ningún trabajador. Es más, en este caso la balanza se gira en contra del trabajador, tratando de ser el trabajador el que tenga
en estos momentos que demostrar ante los tribunales de justicia que el despido es improcedente, cosa que no se daba hasta este momento. La balanza se ha cambiado totalmente en favor de los empresarios y es el trabajador el que tiene, trabajador o administración, que tenemos que tenerlo claro, el que tenga que demostrar que el despido al que ha sido sometido es improcedente y no procedente. Por lo tanto, un claro agravio. Juan de León, réplica. Sí, bueno, decir que estamos hablando una vez más con la reforma laboral del despido. Para el empresario no es imprescindible. Para el empresario lo que necesita son ayudas para seguir manteniendo esos puestos de trabajo. Le digo como dato personal, un despido es un fracaso para el empresario. O sea, eso lo quiero dejar claro para que lo sepamos desde este momento. Y el empresario que al día de hoy tiene las puertas abiertas, les da igual pagar 20 días que 33. Para él lo más importante es tener una persona cualificada, formada y preparada para sacar su negocio. Quinta pregunta. Empezamos ahora por César Reyes, que es el secretario insular de la UGT, de la Unión General de Trabajadores en Lanzarote. Hemos hablado de qué es lo peor, qué es lo mejor, la definición de esa reforma laboral hecha por nuestros dos protagonistas, y ahora nos toca ver el objetivo por el que se justifica desde el gobierno esta reforma. Ellos hablan de que esta reforma laboral, que ustedes critican, en el caso de la parte sindical, porque modifica esa negociación colectiva, porque baja las indemnizaciones por despido, evita la intervención administrativa hasta en los ERE, pero ¿es necesaria, César Reyes, esta reforma para salir de la crisis, que es, al parecer, el objetivo para contratar a más gente, para acabar con el paro? ¿Sirve para algo esta reforma laboral en ese sentido? Mire, ¿era necesaria una reforma laboral? Sí. Los empresarios y los trabajadores estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Es más, en el mes de enero se firmó un acuerdo que ya permitía 3 aspectos fundamentales de esta reforma laboral, como era la negociación colectiva, las bajas y como también estamos dispuestos a hablar del tema salarial. ¿Que esta es la reforma que necesitaba este país? Evidentemente no, te lo he dicho, una reforma laboral que trata de sacarnos de una crisis y que ya el propio promotor de la misma, como es el gobierno y que de forma unilateral la ha aprobado, ya incrementa las cifras de desempleo hasta llegar a cifras no conocidas en este país. Por lo tanto, esta reforma laboral lo único que ha hecho son 2 aspectos fundamentales: acabar con la negociación colectiva e incrementar las cifras de desempleo. Y aquel poco empleo que nos quede en este país va a estar en una situación precaria y que no va a permitir que el trabajador, a falta de seguridad en su trabajo, consuma y que por lo tanto genere empleo a través del consumo. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta reforma laboral no es la que necesita este país, y por lo tanto lo único que va a generar es más pobreza en este país. Juan de León. ¿Es necesaria esta reforma laboral? Pues Reyes lo explicaba. Sí, es necesario. Es necesario porque hay una cosa que está clara. Realmente cuando las cosas van bien, el Estado va bien y todos estamos bien, pues vamos bien. Pero cuando vamos mal, como vamos ahora mismo, en la situación que se encuentra el país, en la situación que se encuentra Canarias, en la situación que se encuentra Lanzarote, pues tenemos que hacer una reforma y tenemos que equipararlo. Y es verdad que el ente sindical tiene que entender la situación que está pasando ahora mismo el sector empresarial. Si es que si no lo entiende, al final el empresario va a tener que cerrar las puertas. Y va a dejar pues sin sueldo a todas esas personas que tiene detrás. Y eso es importante, hay que llegar a una reforma laboral. Es buena y va en el camino, pero no es la que esperaba el sector empresarial. El sector empresarial, vuelvo y repito, espera de que hayan ayudas fiscales, ayudas al sector empresarial para que pueda contratar personas en su empresa. Perdón. Réplica, César Reyes. Mire, esta reforma laboral lo único que ha venido a dar es inestabilidad en el empleo. Estamos en una isla como Lanzarote, hemos visto como durante las últimas décadas ha habido un crecimiento boyante en la economía, sobre todo del sector turístico, pero que no ha habido aparejado un reparto de la riqueza por parte de aquellos que han sido emprendedores y que han contratado trabajadores. En estos momentos estamos viendo como el sector servicios incrementa el desempleo. El sector servicios, a pesar de tener un incremento puntual a lo largo del año pasado, hemos visto como las cifras de desempleo no se han aparejado, sino ha habido más desempleo a mayor productividad. Estamos hablando de la reforma laboral, una reforma que cambia las reglas de juego en ese mercado laboral que une a empresarios y a trabajadores con un objetivo común, que es el de sacar adelante una empresa para vivir los dos desde su posición, aquellos que son propietarios de la renta del capital, aquellos que son empleados de ese salario.
pero se habla de que esta reforma quiere responder a la situación real del momento, pero hay quien interpreta que no será algo temporal esta modificación de esta situación, sino que se está alargando la pérdida de unos derechos laborales que estaban consolidados en España. ¿Es así, Juan de León? Bueno, vamos a ver, tenemos que tener claro que este tipo de pérdidas vamos más a equipararnos con la Unión Europea. Todo esto lo veremos en el tiempo, porque estamos empezando, ¿me entiendes? Todo esto lo veremos en el tiempo y, pues no sé, hablábamos de la bajada de paro y demás, pero yo creo que con el tiempo lo veremos. Tenemos que dejar una cosa clara con el tema del paro. En Canarias, en el 2011, han entrado 60.000 personas nuevas a Canarias. Entonces, de países extranjeros, no se han marchado. Sí es verdad que se han marchado, sobre esos 5.000 y pico personas en la península, otros se han marchado fuera, pero han entrado 60.000 personas nuevas. Y todo eso lo está sosteniendo en la comunidad autónoma canaria. Por lo tanto, si hablamos de paro, tendríamos que intentar profundizar más en ese tema. Vuelvo y repito, son medidas que nos equiparamos con la Unión Europea y seguirán manteniendo los derechos porque así lo recoge la reforma laboral. César Reyes. Mira, la reforma laboral, esta es el primer paso a tratar de acabar con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. En este momento lo que se pretende es iniciar el retroceso laboral de los derechos laborales que hemos tenido. No es un punto y aparte y que evidentemente va a ser un punto y seguido. Mire, nosotros sí discrepar en cuanto a las cifras que se dan. En este momento en Lanzarote hemos visto cómo ha bajado la población activa a lo largo de este último año 2011 y las cifras de desempleo, lejos de bajar, continúan subiendo como ha sido en el último trimestre de este año. Réplica, Juan de León. Seguimos en lo mismo, o sea, yo no creo que se pierdan derechos. Es verdad que se recortan derechos, pero no se pierden esos derechos, se siguen manteniendo, nos vamos equiparando con la Unión Europea y bueno, y tenemos que seguir batallando para poder seguir subsistiendo empresas, empleados. Tanto una parte como la otra defienden posiciones distintas, pero hay una coincidencia, que es que realmente hay un cambio en esa reforma laboral. Y ahora lo que me interesa saber es si realmente va a cambiar la relación entre el empleado y el patrón. ¿Va a ser ahora una relación exclusiva entre el empleado y el patrón? ¿No va a tener sentido esas negociaciones colectivas? ¿Va a tener menos protagonismo el sindicato? ¿Cómo le ve, Juan? Bueno, yo creo que tenemos que seguir seguir manteniendo las relaciones. Vamos a ver, el pequeño empresario no es que tenga que seguir manteniendo la relación, sino tiene que intentar de conseguir una buena relación con el empleado, porque se le va la vida, se le va la empresa en ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir conviviendo con los entes sindicales, porque son ellos los que, está claro, que luchan por los intereses de los empleados, y también tenemos que seguir nosotros como empresarios reivindicando nuestros propios derechos, ¿no? Yo creo que lo que tendría que hacer el ente sindical es adaptarse a las condiciones en las que estamos viviendo ahora mismo, saber valorar el esfuerzo tan grande que está haciendo el empresario, saber valorar la situación tan crítica que ayer un dirigente canario la llegaba a nominar como la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, y saber valorar el momento en que vivimos. Con todo eso, yo creo que podemos llegar a un buen fin. César Reyes. Mire, uno de los ejes fundamentales de esta reforma laboral, que era el abaratamiento del despido, pasa también por acabar con la negociación colectiva. Uno de los principales ejes fundamentales de esta reforma laboral es acabar con esta negociación colectiva que ha permitido a los trabajadores y trabajadoras de este país mantener unos convenios colectivos, ya sean sectoriales, convenios de empresa o convenios de comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que se trata es de desvincular al trabajador de la negociación colectiva e ir a la negociación individual entre trabajador y empresario, lo cual llevaría un claro desamparo del trabajador a la hora de la negociación de sus salarios, de su jornada laboral, de sus posibilidades de vacaciones, y que por lo tanto hay una discriminación total y absoluta para el trabajador que está dentro de un marco laboral que le permite igualdad de condiciones en el mismo empleo, y el trasladar eso a la negociación individual lo que va a retraer es derechos de los trabajadores. Por lo tanto, nosotros entendemos de que
que se acaba con la negociación colectiva en este país. Réplica, Juan de León. Yo creo que seguimos más o menos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que abrirnos al diálogo, ponernos en la situación donde nos encontramos y decir claramente de que cuando un empleado, un posible empleado viene a hacer una entrevista de contrato con un empresario, yo no creo que venga pensando en que lo voy a echar a la calle, ni en lo que le tengo que pagar, ni todo esto, sino que tenemos que centrarnos en la situación donde estamos viviendo ahora mismo. Tenemos que abrirnos al diálogo y, por supuesto, tenemos que seguir manteniendo las relaciones. Hay que seguir manteniendo las relaciones y eso es lo que intentamos hacer en este programa, de traer a dos personas que tengan puntos diferentes, pero que tengan necesariamente que convivir y por eso les afecta de distinta manera el problema que analizamos. En el día de hoy estamos analizando esa reforma laboral, hemos visto ya 7 de las 8 preguntas que incluye este programa y la última tiene que ver con la situación del trabajo en Lanzarote. Las leyes existen, pero también tiene mucho que ver la aplicación de las mismas, el rigor con el que se hace y la solidaridad que exista en territorios determinados, aunque sea la misma ley la que nos organice en todo el Estado, a veces hay diferencias en distintos sitios por las propias singularidades del lugar. Por eso, la última pregunta, la octava, la que le voy a hacer ahora, tiene que ver con esa realidad. En Lanzarote va a ser más perjudicial que en el resto del Estado español esta nueva ley por las características de nuestra economía, o hay una mayor solidaridad por parte de los empresarios. Es realmente llamativo el número de parados que tenemos. El pertenecer al sector que nosotros pertenecemos es una ventaja o desventaja. En el caso, César, ¿la ves mucho más agresiva en su aplicación en Lanzarote o va a ser exactamente igual o hay algún resquicio del que nos podamos beneficiar? Mire, creo que el tratamiento va a ser por igual en el Estado, porque tenemos que tener en cuenta que la reforma laboral en estos momentos por parte del sector empresarial se está pretendiendo añadir todavía una vuelta de tuerca más a la hora de la negociación en cuanto a las enmiendas que se están presentando en el Parlamento Nacional y que por lo tanto entendemos que se trata de empeorar todavía aún más la situación para los trabajadores. Mira, la conflictividad en la isla de Lanzarote es elevadísima, de ahí muestra los juzgados de lo social que tenemos para una población de 140.000 habitantes y el número de juzgados de lo social y el número de elevados casos debido a los incumplimientos normalmente por parte de la patronal a la hora de despidos o de impagos de salarios o incumplimientos de convenios colectivos como puede ser el del sector de hostelería, que es uno de los principales afectados en la isla de Lanzarote debido a nuestra economía. Por lo tanto, nosotros entendemos de que va a haber una situación tremendamente difícil que se va a aplicar a rajatabla, ya lo están haciendo, y que por lo tanto va a perjudicar a la economía de la isla porque no va a generar consumo a lo largo de los próximos años. Juan de León. Yo creo que afectará más al Estado nacional que en este caso a Canarias o en este caso a la isla de Lanzarote, ¿no? Estamos hablando de que esto puede afectar quizás más a las grandes empresas, que en Lanzarote son muy pocas las grandes empresas. ¿Por qué digo lo de las grandes empresas? Por el tema sobre todo de la movilidad. No es lo mismo que una empresa esté en Barcelona y se tenga que mover hacia Cádiz. Ahí sí es verdad que puede haber algún tipo de efecto. Pero bueno, volviendo a lo de la isla de Lanzarote, creo que no, que aquí pues las condiciones van a ser prácticamente las mismas. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos un sector importantísimo que es el sector del turismo. Es verdad que ha caído el paro, pero seguimos todavía manteniendo un 54% de los trabajadores de Lanzarote trabajan directamente relacionados con el turismo y creo que bueno, será mejores en la isla que no en otros lados. Réplica, César. Pues miren, lamentablemente no puedo confirmar los datos que por parte de la patronal se dan porque hemos visto como la reforma laboral, una vez implantada la misma de forma unilateral por parte del gobierno de Rajoy, pues en la isla de Lanzarote se han incrementado las tasas de desempleo y en estos momentos somos, conjuntamente con la isla de Fuerteventura, la lanza o la cabeza de la lanza en cuanto al desempleo y la destrucción de empleo en Canarias. Por lo tanto, las cifras hablan por sí solas y vemos como el desempleo cabalga por Lanzarote desbocadamente. La reforma laboral ha sido hoy la protagonista, junto con nuestros invitados, en este capítulo del pique, la reforma laboral, que es precisamente el librito este que tengo aquí. Aquí se recogen ese mar de controversia que enfrenta a trabajadores y a empresarios
ese Real Decreto Ley de 3/2012, que está ahora en trámite parlamentario y que nosotros hemos querido hoy acercarles a ustedes. Todos estamos afectados por la reforma laboral, porque el que no es trabajador, la gran mayoría lo es empresario, y el que no es nada es parado y querrá ser empresario, querrá ser trabajador o por lo menos tener unos ingresos. Lo que hemos querido es que ustedes se acerquen a esa realidad. Para ello le tenemos que agradecer a Juan de León, presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, que estuviera hoy aquí con nosotros. Juan de León, muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel, ha sido un placer. Y también al representante, al secretario insular, el secretario general insular de la Unión General de Trabajadores en Lanzarote, César Reyes. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Y también muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que han seguido el debate. Espero que hayan aprendido, o por lo menos que se hayan entretenido. Ya lo saben, todos los jueves a partir de las 9:30, aquí en Lancelot Televisión, El Pique, un programa donde dos personas con visión distinta de un tema lo desmenuzan. Hasta el próximo jueves.